Yailin, la más viral, una figura pública muy activa en las redes sociales, a menudo recibe críticas tanto por su estilo como por su forma de expresarse. Como muchos otros artistas, tiene una base de fanáticos leales, con las llamadas chiviricas, pero también enfrenta a personas que la critican constantemente. Uno de los aspectos más comentados es su manera de hablar, que refleja sus raíces en Los Minas, un barrio muy popular de la República Dominicana, donde la jerga y la pronunciación pueden ser diferentes a las normas formales. Un ejemplo recientemente que ha generado muchas reacciones ocurrió en una promoción que hizo en sus redes sociales al recibir un costoso reloj Richard Mille, en donde antes de comenzar la promoción, Yailin, la más viral, dijo: bueno, me dijeron. Bueno, me dijeron. Me dijeron. Esta frase causó revuelo, especialmente por la palabra dijeron, que aunque para ella es habitual, Si dijera cosas, What the fuck? Si dijera cosas, no es la forma correcta. Lo adecuado habría sido decir dijeron o dijera. Y esto fue motivo de burla entre sus detractores y seguidores. Otro término que ha llamado la atención es como Yailin se refiere a los enlaces de internet o link. Pero para subirle los lines. En vez de usar el plural correcto en inglés, que es links, ella dice lines, lo que ha generado comentarios debido a que claramente está familiarizada con el concepto, pero no usa la palabra correcta. También comete errores con la preposición desde, diciendo Dende. ¿Qué me habrá querido decir? Dende en lugar de la forma correcta, que es desde. Esto es un error común entre varios artistas urbanos dominicanos, como el Mayor Clásico y Nino Freestyle, que también suelen decir dende. Todo dende ahora. Dende en realidad viene siendo este. Además, Yailin, la más viral, y muchos otros artistas del género urbano dicen diligencia en lugar de diligencia, un error fácil de corregir, pero que sigue siendo común en el ambiente. Otro detalle que se ha discutido mucho es cómo se refiere a su público. En lugar de decir fans, la forma plural del inglés, Yailin usa la palabra los fans. Atento a los fans, que yo estoy donde yo estoy. fanes. Aunque no es un error grave, es un ejemplo más de cómo su lenguaje debe sonar poco pulido para algunos oyentes. Finalmente, está el caso de la palabra Que tú damas sirve para dañar. dama, una palabra que ha utilizado varias veces y que ha sido objeto de crítica al querer referirse a nada más. Hablando sí, cada más. Esto es señalado como un uso incorrecto, confuso. A pesar de esto, Yailin ha recalcado que Yo hablo como a mí se me pega mi gana. Que soy una barriotera, sí, pero aquí estamos. y está en todos sus derechos. Estos pequeños errores lingüísticos a menudo se convierten en centro de críticas, especialmente en un mundo tan atento a los detalles como el de las redes sociales, y que al final vemos que le afectaría para lograr llegar a grandes plataformas internacionales. Pero mientras tanto, ¿tú qué opinas? Y al final te dejamos un video interesantísimo que nos muestra errores en grabaciones de videos musicales del género urbano que no te habrías fijado. Así que haz clic en el próximo cuadro y si no te aparece el cuadro, pues fácil. El link está en la descripción de este video. No te lo pierdas.